Buenas tardes a todos, es un gusto estar acá compartiendo este rato con ustedes. Antes que nada, agradecerle nuevamente a la organización del seminario, que bueno, siempre que se realiza me tienen en cuenta para venir a conversar acerca de estos temas que son tan interesantes. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes temas en relación a la eficiencia energética y la vivienda social, que es el tema central del seminario en sí. Así que bueno, voy a pasar a compartirles la pantalla. Desde ya, obviamente, si quedan consultas o comentarios, me encuentro más que a las órdenes, le pueden pedir a Mario mi contacto para poder escribirme y conversar acerca de esto. En fin, normalmente cuando realizo este tipo de exposiciones me centro en algún tema y lo desarrollo en profundidad. Pero en el caso de hoy, ya que es un tema bastante amplio y tenemos poco tiempo en realidad, me interesó hacer como un pantallazo general, como para generar el interés en diversas temáticas en quienes están escuchando y viendo la presentación. Así que en definitiva lo que quiero hacer es un poco un recorrido teórico de lo que son las principales estrategias bioclimáticas para mejorar la eficiencia energética de la vivienda. Y no puedo empezar de otra forma que no sea mostrando imágenes de algunas cooperativas que son ícono de nuestra ciudad. Estamos hablando por un lado de Covicordón, por otro lado de Covirreus al sur, y finalmente de la cooperativa José Pedro Varela, zona 3. A ver, son tres cooperativas muy distintas en relación a la época en la que fueron construidas, respondían a las necesidades de cada una de sus épocas. La que tiene más antigüedad es la que estamos viendo en pantalla, es Zona 3, que en realidad nuclea varias cooperativas y en definitiva tiene ya más de 50 años de construida. Por otro lado, Covirreus al sur ya tiene poco más de 10 años, y Covicordón viene a ser la más nueva de las tres. Insisto, cada una de ellas está construida respondiendo a estándares de confort de la época, estándares de eficiencia energética, necesidades, posibilidades de sistemas y soluciones constructivas que existían en el mercado. Me interesa centrarme en lo que es el comportamiento termoenergético de cada una de ellas, y después vamos a profundizar por qué en esto, y sobre todo también el comportamiento hidrotérmico. Como pueden observar en la pantalla, en el sector izquierdo, hay un estudio de lo que son las soluciones constructivas. Eso lo pueden ampliar, es una de mis tesis de posgrado que están disponibles online. Y pueden ver que, en definitiva, la forma que fue resuelta el dispositivo, es decir, los cerramientos, con su debida barrera térmica, barrera de vapor y demás, está logrando que se tenga un buen comportamiento hidrométrico, ni que hablar un buen comportamiento térmico. Por otro lado, funciona muy bien desde el punto de vista de la inercia, y después vamos a ver por qué, digamos, retrasando los cambios climáticos que existen en el exterior, y llevándonos al usuario a la zona de confort. Por otro lado, lo que es Covirreus al sur, bueno, en este caso, si bien las soluciones constructivas están acondicionadas
no están de la forma más óptima, desde el punto de vista de diseño, de cuantificación y localización de los materiales, de modo que estamos viendo que tienen riesgo de condensación intersticial y superficial, y bueno, con lo que las consecuencias en el deterioro y el desmedro de los materiales en general. Finalmente, bueno, en este caso Zona 3, José Pedro Varela, insisto, es icónico en nuestra ciudad por la cantidad de cooperativas que nuclea, la cantidad de familias a las que les dio viviendas, por el diseño también, es sumamente novedoso, forma parte de nuestro recorrido patrimonial, el día justamente que se celebra el Día del Patrimonio, pero bueno, contempla algunas patologías que se deben un poco a lo que es la solución constructiva en sí y en lo que es al uso y mantenimiento, gestión de los vapores, de la temperatura interior y demás. Entonces, bueno, ¿por qué quería traer al tapete lo que son estas tres cooperativas? Si nosotros empezamos a buscar en internet todo lo que es eficiencia energética, sustentabilidad, bioarquitectura, bioclimática, siempre en relación a la vivienda, nos encontramos con este tipo de anuncios en distintos periódicos, en infinitas páginas web, donde encontramos la necesidad desde el punto de vista del usuario y la ventaja también del mercado inmobiliario al tener una mejor calidad energética la vivienda, no solamente para lo que es la venta en sí del inmueble, sino la puesta en marcha y sobre todo para lo que implica el usuario, el confort que va a tener a lo largo de la vida útil del inmueble. Bueno, esto hablábamos un poco de ese motor inmobiliario. A la falta de eficiencia energética en viviendas, me refiero a que aparecen también textos, artículos académicos, de este tipo, ¿no? Que hablan que nuestras viviendas nos enferman. Hay un libro que es la Guía Básica de la Sustentabilidad, está un poco desactualizado porque ya tiene unos cuantos años, hay varias ediciones, pero nos da datos estadísticos muy reveladores en relación a la cantidad de horas y de tiempo que pasamos de nuestra vida en edificios, ya sea en nuestra vivienda o en nuestro trabajo, y la importancia de una verdadera buena calidad higrotérmica, energética y del aire interior, básicamente, para que no ocurra esto, es verdad, de que nuestros edificios nos enferman. Y me parece que la raíz de todo esto es que tenemos que entender cuál es el problema. Y yo creo siempre que son una serie de factores que son condición sine qua non uno del otro, y que son indivisibles, en realidad funcionan o aparecen uno como consecuencia del otro, es decir, por un lado vemos un gasto energético inmenso, porque decíamos, bueno, nuestras construcciones responden a otras necesidades de otra época, son herencia del movimiento moderno, con construcciones de pilares y vigas, con cerramientos de otro material, que difieren de sus propiedades físicas y térmicas en general. El confort del usuario lógicamente también ha cambiado, los estándares han aumentado, son más exigentes. Entonces, claro, aparecen problemas de un gasto energético desmedido, aparecen problemas en el deterioro y en el mantenimiento de los materiales de construcción. Estas construcciones que tienen puentes térmicos y que tienen pérdidas energéticas infinitas, terminan generando condensaciones, humedades, deterioros en los materiales de distinto tipo, y en definitiva problemas en la salud, las afectaciones que decíamos recién de la calidad del aire interior.
Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética en nuestra vivienda, en la vivienda social sobre todo, lo primero que pensamos es en la envolvente edilicia. Tenemos varias definiciones, la norma UNIT, que es la norma nacional, en definitiva lo que habla que son cerramientos que separan el interior del exterior, espacios habitables y no habitables. En definitiva lo que tenemos que lograr es reducir esa transferencia energética, y cómo lo hacemos es reduciendo lo que son las zonas débiles o los puentes térmicos a su mínima expresión. Si vamos a otras definiciones que son un poco más desarrolladas, bueno, estamos hablando de que es el límite protector que tiene la capacidad y la función de controlar diversos factores, en la cuestión térmica, el aire, la difusión de los vapores, la durabilidad de los materiales en sí, el comportamiento frente al fuego, el acústico, la resistencia estructural, etc. Y la que más me gusta es la de Andrea de Places, en su libro de Construir la Arquitectura, cuando habla de que debe satisfacer las funciones elementales de soporte, aislamiento y protección del edificio. Y entonces debe de ser una coordinación de estos distintos factores y de estas funciones. Básicamente lo que vemos en este caso, cómo se traduce esto, ¿verdad? Hablábamos de que nuestra envolvente a principios de siglo era una envolvente pesada, másica, de piedra, argamasa, de un espesor importantísimo. Si lo llevamos a nuestra realidad, estábamos hablando de construcciones con ladrillones, de repente de 30, 40, 50 centímetros, y ahora lo que tendemos es a generar una envolvente para tener espacios más grandes, para que las construcciones sean más rápidas y darle una prontitud a lo que es la habitabilidad. Tendemos a hacer ese envolvente cada vez de espesor menor. Bueno, esto de alguna manera hay que resolverlo. Decíamos que se compone entonces de la envolvente opaca y la envolvente transparente, cada una de ellas con funciones distintas y con problemas distintos a resolver. Y entonces, yo siempre insisto en esto, a la envolvente y el estudio de la envolvente para generar esa eficiencia energética en las viviendas, en general, no solamente las sociales, requiere de un enfoque integral. Y para eso es importante que no se necesitan grandes erogaciones de dinero como para poder lograrlo. Es decir, hay cuestiones que son sin costo, que es una buena orientación, aprovechar el asoleamiento, los vientos favorables y protegernos de los desfavorables, aprovechar la volumetría, los factores propios de la morfología y de las dimensiones de lo que es el edificio. Conocer el clima del lugar donde va a ser implantado. Uruguay tiene 3 tipos de climas, y básicamente el clima templado es bastante complejo de trabajar porque tenemos que resolver el correcto funcionamiento en los 4 tipos de climas, básicamente, porque tenemos inviernos que son bastante fríos, tenemos épocas muy lluviosas, de mucha humedad relativa en el aire, y bueno, tenemos que poder diseñar nuestros edificios, nuestras viviendas en función de eso. Ahí, bueno, entra la selección de los materiales, la cuantificación de espesores, utilizar algunos factores, algunas soluciones de cálculo, ¿no? De lo que es transmitancia térmica, riesgo de condensación, temperaturas superficiales, llegar a de repente una simulación energética. Y bueno, si nos centramos en ese diseño con criterios sustentables, primero decíamos conocer ese clima. Conocer el clima utilizando el climograma de Olgiay, por ejemplo, para definir las características de ese sitio. Utilizar el climograma de Giboni
para determinar lo que son las estrategias que se van a utilizar para nuestra vivienda. En este diagrama ciclométrico lo que se hace es colocar las características climáticas del lugar y ver en qué sector caen en función de la zona de confort, y bueno, y ahí podemos ir jugando con distintas estrategias pasivas. Acá se puede ver, son ambos software libres, digamos, para poder estudiar el clima. Uno es el Climate Consultant, el otro es el Meteonorm. En el Climate Consultant lo que tiene de interesante es que incluye este abaco ciclométrico que les comentaba recientemente, y nos da las estrategias que deberíamos de utilizar para el clima en particular en el que estamos trabajando. Decíamos entonces aprovechar el sol, que es el bien más preciado natural que tenemos, y en definitiva orientar las áreas de servicios a las orientaciones más desfavorables, y dejarlas más favorables para el área privada y las sociales. Bueno, estudiar la forma, y ahí aparecen los indicadores morfológicos y dimensionales. Acá recomiendo estudiar los papers del ingeniero Alfredo Esteves, donde es un primer acercamiento a lo que vendría a ser la volumetría, considerando el área útil, el perímetro y el volumen. Bueno, estudiar estos indicadores que los comparamos con los rangos admisibles y de alguna forma nos indican, valga la redundancia, qué tan alejados o no estamos de la figura energéticamente más eficiente, que es la semiesfera. Decíamos también que en este diseño con criterios sustentables está el hecho de la selección de los materiales, de acuerdo a sus atributos, está el diseño hidrotérmico, el aprovechamiento de las propiedades que hablábamos en un principio, inercia, reflectancia, absortancia, la masa térmica. Entonces, bueno, en definitiva, ¿cómo es que influye el diseño hidrotérmico en sí a la hora de lograr la eficiencia energética y de, por lo tanto, combatir, por ejemplo, la tan compleja humedad que se da en nuestro clima? Lo primero que tenemos que saber es conocer de qué se trata la transmitancia térmica. Es una propiedad del cerramiento que involucra a cada una de las capas, a sus espesores y a una propiedad física de cada uno de ellos, que es la conductividad. Es una propiedad que se obtiene a partir de ensayo, y que en definitiva este indicador nos da la pauta de cuánto permite ese cerramiento la transferencia energética o no. Algunos datos interesantes de la generación de vapor de agua en el interior de nuestras viviendas, y esto me parece súper interesante de traerlo a colación, por el hecho de que tenemos que aprender a gestionar la generación y la difusión de los vapores. Es decir, simplemente de vivir, de lo que es higiene personal, lo que es aseo, lavar, planchar, estamos hablando de 10 kilos de vapor por día. Ni que hablar de lo que son combustiones incompletas, como podrían ser cocción o incluso estufas de climatización en base a gas, con la evacuación de los desechos al interior. Estamos hablando de una gran cantidad de vapor que queda en suspensión en el aire y que obviamente se difunde libremente y se encuentra con nuestros cerramientos, y ahí es cuando aparecen los problemas si no los tenemos debidamente acondicionados. Aquí es cuando viene la evaluación de riesgo de condensación, que es una evaluación en régimen estacionario. Es una foto de la peor situación en donde se toman como parámetros, digamos, lo que es temperatura interior y exterior, la humedad relativa interior y exterior, y se va viendo, se va estudiando cómo se da esa difusión de los vapores en relación a lo que es el punto de rocío en cada una de las capas del cerramiento. Bueno, pueden pasar varias situaciones,
que exista condensación intersticial o condensación superficial, o las dos cosas. Básicamente, a ver, la condensación superficial lo podemos ver muy fácilmente en invierno, en los vidrios, que es el sector que ofrece menor resistencia a esa difusión. Por lo tanto, va a encontrar el punto de rocío en la superficie que está con una temperatura mucho menor, y lo que va a ocurrir es que se puede observar a simple vista la escorrentía superficial del agua en el vidrio. La intersticial, bueno, es una patología un tanto más compleja, porque cuando se hace visible es cuando el problema ya está bastante avanzado y puede dar lugar a otros fenómenos como son las eflorescencias, bueno, en lugares donde hay temperaturas bajo cero, que no es nuestro caso de nuestro país, pero bueno, da lugar a roturas por congelamiento. Las estrategias que tenemos, bueno, por un lado, como técnicos, tenemos que mejorar esa calidad térmica de la envolvente, diseñar correctamente las capas y su orden, y cuantificar debidamente los espesores, hacer una envolvente que sea lo más continua y hermética posible. Decíamos hoy de disminuir los puentes térmicos a su mínima expresión, y por supuesto lo que es una ventilación eficaz o una evacuación de los vapores, tanto en invierno como para verano. El usuario lo que tiene que hacer, decíamos también, es gestionar correctamente esa producción del vapor, y bueno, utilizar, digamos, modificar lo que son de repente nuestras costumbres y nuestras agendas de uso, a efectos de que funcione correctamente esta difusión, tanto de temperatura como de humedad. Entonces, tenemos tres preceptos en esta cuestión de la eficiencia energética y de evitar las condensaciones, y es control de la humedad relativa, evitar el efecto de pared fría. ¿Esto qué quiere decir? Evitar un gradiente térmico entre la superficie del cerramiento y el aire interior mayor de 4 grados, y esto se logra adicionando aislamiento térmico al cerramiento. ¿Por qué decimos que es importante aislar los edificios, aislar nuestra vivienda? Porque es uno de los factores que más influye en el confort del usuario, es la temperatura. En realidad, a ver, el edificio va a tender a perder o ganar calor por diversos motivos. Entonces, para controlar esa temperatura y ese clima interior, tenemos que controlar los puentes térmicos. ¿Qué es un puente térmico? Bueno, hay varias definiciones también. Es básicamente una zona del cerramiento, es una parte, es un sector que tiene una resistencia térmica mucho menor que el resto, por diferencia de material, por diferencia de espesor, o simplemente por la propia morfología, de repente un encuentro de pared con techo o pared con pared, donde en ese sector el movimiento del aire convectivo en la superficie es mucho menor. Decimos entonces que es mejor aislar en el interior, en el exterior, en el medio. A ver, no hay una solución mejor o peor, va a depender del programa, de las necesidades. Sí hay opciones mejores para proteger o preservar el aislamiento a lo largo de su vida útil, y en ese sentido, sin duda, lo mejor, lo que siempre sugiero, es intentar aislar siempre lo más exteriormente posible del cerramiento. Con esto, ¿por qué? Porque muchas veces, si nos olvidamos de colocar la barrera de vapor, o no la dimensionamos bien, o no la colocamos bien, no estaría afectando demasiado lo que es la preservación del material de aislante. Además, estamos aprovechando la inercia térmica del muro másico, del muro que es de mampostería tradicional, por ejemplo, y entonces evitamos
que lo que estamos generando en el interior se pierda, estamos retrasando lo que ocurre con las temperaturas exteriores al interior. Vamos a después ver qué significa eso, es ese desfasaje. Estamos dando mayor estabilidad en las temperaturas ambientes, evitamos condensaciones, puentes térmicos, y por otro lado estamos renovando esa fachada. Esto es lo que decíamos recién, aprovechamos ese efecto combinado entre la inercia y el aislamiento. Esto es un cuadro que es sumamente visual. Lo que estamos viendo en la columna izquierda es la variación de la temperatura exterior. A ver, tomamos un modelo hipotético de que entre el día y la noche varían de forma igual, entonces es una sinusoide perfecta. Y en la columna del lado derecho lo que tenemos son las variaciones de temperatura en el interior. Y tenemos distintas opciones de envolvente. La opción A, una envolvente sin ningún tipo de acondicionamiento. La opción B, una envolvente liviana con aislamiento térmico. La opción C, una envolvente pesada sin aislamiento. Podría ser, por ejemplo, una envolvente de ladrillo o de piedra. Y la opción D, aprovechando el efecto combinado de la masa al interior y del aislamiento al exterior. Lo que podemos ver es que es la que tiene el mejor funcionamiento termoenergético, en el sentido de que observamos que, por un lado, se desfasa la onda, es decir, que estamos desfasando lo que ocurre en el exterior al interior. Eso es el retardo térmico en horas, y por otro lado estamos reduciendo la amplitud de la onda. Por eso decíamos que el gradiente térmico entre el día y la noche es mucho menor al interior, por lo tanto esas condiciones son mucho más estables. Aislante en el medio del cerramiento, bueno, es el más tradicional, es simple de construir, permite acabados rústicos al exterior, o sea, vistos, pero bueno, es más costoso, lleva más tiempo de construir, es el más tradicional de nuestro tipo de construcción. Finalmente, el aislante en la cara interior necesita barrera de vapor sí o sí. Es fácil, es limpio, porque en general es seco, es agregar un emplacado de yeso con un tipo de aislante y una barrera de vapor sí o sí, pero el tema es que estamos ocupando centímetros, estamos precisando una estructura, bueno, precisamos un cerramiento, digamos, un revestimiento adicional, pero son opciones. ¿Qué pasa con esto? Le estamos sacando la inercia al cerramiento, de modo que está bueno para locales de uso en determinado periodo, porque entra en régimen mucho más rápido cuando apelamos a una climatización artificial. Bueno, hablábamos de la barrera y el freno de vapor, no me voy a detener mucho en esto, simplemente es un material que ofrece una resistencia al pasaje de vapor de agua. Hay distintos tipos, por eso están la barrera y el freno, y ahí el tipo que vamos a utilizar radica en su selección, digamos, en esa verificación hidrotérmica. Las barreras de vapor por excelencia, estamos hablando que son las láminas metálicas o las láminas de nylon, polietileno digamos, de una densidad y un espesor mayor, 200 micrones en adelante. Ahora también podemos tener pinturas, podemos tener, por supuesto, el asfalto, Tyvek. Lo importante es que tiene que ser, al igual que la barrera térmica, lo más continua que posible que sea. Entonces, obviamente no existe un material que sea infinito, lo que tenemos que hacer es el mismo criterio de una membrana asfáltica, que digo, va a perseguir un fin hidrorrepelente, es sellarla bien y solapar las uniones. Y por supuesto siempre que esté del lado caliente del cerramiento, para proteger al aislante de lo que es las condensaciones en el interior de él.
Hablábamos, esto es súper interesante, qué ocurre cuando no hay o está mal ubicada la barrera de vapor. Y podemos ver que el material se deteriora rápidamente porque el aislante es casi un 99% de aire, aire quieto, estanco, seco, y bueno, si permitimos que ese material aislante sea, digamos, traspasado por lo que es el vapor en su difusión normal, lo que vamos a hacer es que va a encontrar el punto de rocío en el interior, va a condensar y el agua va a ocupar el lugar del aire. Entonces podemos ver, en cualquiera de los casos, esta gráfica muestra distintos tipos de aislantes tradicionales, lanas, polistireno o poliuretano, tan solo con aumentar entre un 10 y un 14% el contenido de humedad por volumen, estamos viendo que aumentan al doble o al triple, eh, digamos, lo que es la conductividad térmica. En definitiva, si aumenta al doble, está bajando a la mitad lo que es la capacidad de aislar. Patologías asociadas, bueno, hablábamos las típicas condensaciones, crecimiento biológico de distintas especies y distintos géneros, con las consecuencias en la salud que esto trae. Esto es un claro puente térmico con condensación superficial. Estas son las consecuencias que hablábamos hace un rato, ¿verdad? El hecho de tener eflorescencias a partir de condensaciones intersticiales. El agua va barriendo las sales de los morteros y las deja en las superficies. Bueno, ni que hablar crecimiento biológico de setas en sí por la elevada cantidad de agua. Bueno, estos son condensaciones a nivel de paño central por diferencias de resistencias térmicas en distintos sectores, algunas termografías del mismo problema. Terminaciones rústicas, rugosas, terminan generando este tipo de problemas. El agua, producto del condensado de superficies y de la carpintería, sobre todo en aluminio, genera que se deposita el agua líquida en estos sectores rústicos y termina generando biodeterioro. Bueno, esto era simplemente anecdótico, el ciclo de vida de lo que es el moho. Tiene dos etapas, una etapa que es invisible y otra visible. Las esporas siempre están en suspensión en el aire, y lo que están es esperando el microclima ideal para poder, digamos, proliferar. Ese microclima es temperatura, humedad relativa y un nutriente. El sustrato va a ser el nutriente. Y lo que liberan como desechos, digamos, son compuestos orgánicos de origen microbiano e incluso en algunos casos micotoxinas. Y ese famoso olor a humedad son estos compuestos químicos, que es lo que afecta a la salud, en definitiva, con alergias, rinitis, asma típicamente, pero bueno, pueden terminar en afectaciones bastante más graves, dependiendo de la especie, del género de hongo y de, por supuesto, la predisposición de cada persona. Bueno, lo que son finalmente aprovechamiento de algunas propiedades, estamos hablando de la inercia, de la absortancia y de la masa. La inercia térmica ya hablábamos algo hace un rato, es decir, hablando de forma sencilla, es la capacidad que tiene ese material, ese cerramiento, de almacenar el calor, entre comillas, que se produce en el interior y de liberarlo gradualmente luego de cierta cantidad de horas. Y acá aparece el concepto de retardo térmico, que es lo que hablábamos también de la importancia que tiene ese concepto para ser utilizado, vamos a ver después, en una de las estrategias. La absortancia o la reflectancia, aprovechar la capacidad que tiene el material, dependiendo de la terminación en cuanto a la rusticidad, pero sobre todo en cuanto al color, la capacidad que tiene de absorber o de reflejar la energía térmica, también para poder ser aprovechada. Todos sabemos que los colores más oscuros
tienden a absorber más calor, entre comillas, que lo que son los materiales más claros o incluso las películas reflectivas, como podría ser aluminio. Es importante conocer esta propiedad a efectos de poder utilizarlo, por ejemplo, en un muro acumulador de energía, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, esto también forma parte de una de mis tesis. Están tanto la tesis de especialización como la de maestría disponibles en el repositorio de la universidad. Son fichas de estudios termoenergéticos y constructivos de distintas envolventes, y digamos que en cada una de ellas lo que hago es sintetizar cada uno de los parámetros que se pueden estudiar y hacer un compendio de evaluaciones en estos perfiles de distintos sistemas constructivos tradicionales, que además son los más utilizados en vivienda social, específicamente en cooperativa de vivienda en Uruguay. Y bueno, un poco para reunir de forma visual e integral los pros y los contras de elegir cada uno de estos sistemas constructivos. Hablábamos entonces en función de las capacidades que tienen los materiales de absorber, reflejar, de la inercia de la masa, el retardo, bueno, estrategias de intervención para esa envolvente que realmente son de muy bajo costo y que, bueno, ayudan a lo que es el control de las temperaturas interiores y por lo tanto del confort del usuario. Por supuesto, la primera estrategia que decíamos es orientarnos debidamente al sol y a los vientos. Otra estrategia era el tema del aprovechamiento de la morfología y de las dimensiones, aprovechar también de repente proximidad a alguna masa de agua como para lo que es refrescamiento evaporativo, o tener una masa de árboles para lo que es sombreamiento. Pero bueno, otras opciones también bastante simples, una azotea de agua. En este caso lo que está haciendo es apelando a la inercia que tiene el agua, elevada inercia térmica. Puede ser más o menos sofisticada, lo importante es tener la losa de hormigón, que no requiere de estar impermeabilizada, porque justamente como va a estar funcionando siempre con agua, no va a tener problemas de filtración, porque recordemos que el hormigón, en la medida en la que no tenga poros o fisuras, es no higroscópico, entonces no va a tender a tener problemas de capa impermeable. Obviamente si llega a quedarse sin agua en algún momento, es un problema y va a tender a microfisurarse, por lo cual, bueno, lo importante es preservar un pelo de agua mínimo para conservar la capa impermeable del sistema. Decíamos que puede ser más o menos sofisticado por el hecho de que podemos cubrirlo o no con cerramientos móviles para lo que es el verano, pero en fin, es una solución económica. Esto, por ejemplo, es un edificio en Malvin, requiere sí de mantenimiento, es importante que no permitamos que se le generen líquenes y biodeterioro en lo que es el sustrato, porque bueno, estamos perdiendo espesor efectivo de agua, por lo tanto estamos perdiendo capacidad de tener esta inercia y este aislamiento. También está bueno tener un sistema de repente de flotadores, como para evitar que no se quede sin un nivel mínimo de agua y preservar a la estructura, pero es una solución sumamente interesante y económica. Otra opción es el techo verde. En este caso es el mismo concepto de la azotea de agua, pero con tierra. A ver, también es un sistema que es sencillo, tenemos que calcular un espesor mínimo de tierra como para asegurarnos de que tenga la debida inercia el cerramiento, tener cuidado, bueno, con el tipo de vegetación que se va a colocar. En función de eso
algunos materiales geotextiles, geodrenes, en fin, pero lo que quiero mostrar con esto, y lo pueden verificar en esta página web, que es una patente uruguaya de hecho, y pueden ver, digamos, techos realizados con esta técnica en distintos lugares del país. Estamos logrando estabilidad en la temperatura de la losa, por lo cual hacemos más efectivo su performance a lo largo del tiempo, en el sentido de evitar fisuras por movimientos térmicos. Y lo que estamos haciendo sobre todo, y lo más importante, es equilibrar las temperaturas interiores. Lo que vemos ahí son temperaturas en la línea verde del interior de ese ambiente, con un techo con sistema de azotea verde, y la línea roja es un techo que no tiene ningún tipo de acondicionamiento. Lo que vemos son oscilaciones totalmente heterogéneas que están copiando las oscilaciones exteriores. Justamente al acondicionar nuestra envolvente, lo que tenemos que lograr es que esas temperaturas sean lo más estables posibles, y por lo tanto evitar esas oscilaciones tan bruscas. Bueno, esto es el mismo concepto de estudio, pero en lugar de lo que es la temperatura superficial en la losa, está estudiando las temperaturas en lo que es el local debajo de este sistema. Y pasa lo mismo. Es decir, se logra desfasar la onda, que hablábamos hoy, y amortiguar la amplitud de la onda, haciendo que sea menos brusco el gradiente térmico en el interior. Finalmente, la última estrategia que les iba a presentar es el muro trombe, o muro acumulador de energía, que también se puede llevar a su versión de suelo acumulador, aprovechando lo que muchas veces nosotros llamamos la mancha de sol. También, al igual que el techo inundado, puede tener distintas versiones más o menos sofisticadas, pero básicamente es muy económico y muy fácil de hacer. Simplemente debemos orientarlo al norte o al noroeste, que vendrían a ser las mejores opciones de asoleamiento por la elevada irradiancia que logramos. Tiene que ser una pared totalmente másica, de un espesor considerable, podría ser una pantalla de hormigón, podría ser de piedra. Si podemos tener la superficie exterior expuesta, pintada o revestida de un color oscuro, mejor, por esto que hablábamos de la absortancia. Y después simplemente un vidrio que podría tener un sector practicable en la parte superior, para generar corriente convectiva y que mejore su funcionamiento tanto en invierno como en verano. Este vidrio lo que va a hacer es, al estar separado unos pocos centímetros de la superficie oscura, nos va a aumentar el efecto invernadero. Entonces, en este sentido también estamos aprovechando otra propiedad, en este caso de la envolvente transparente. Finalmente, prever una protección que también puede ser practicable para lo que es el funcionamiento en verano y en invierno, para evitar lo que es el excesivo calor en el interior. ¿Esto cómo funciona? Es, digamos, en invierno durante el día, calor por convección y calor por conducción, y después en invierno, durante la noche, al cerrar las rendijas, aprovechamos este retardo y lo único que nos queda es el calor por conducción. En verano lo que vamos a estar generando es, al ponerle el toldo o la protección, es eliminar la captación directa, y con las rendijas generar una ventilación forzosa, básicamente para refrescar el interior. Estos son algunos ejemplos, ninguno de ellos es acá en Uruguay, pero insisto que es una solución muy económica y sobre todo muy efectiva para lo que es el acondicionamiento de esta envolvente y de generar espacios climatizados de forma natural. Así que bueno, desde ya agradecerles por la atención
Nuevamente agradecerle a Mario Bellón por la invitación. Para mí es un placer, como todos los años, poder estar acá compartiendo sobre estos temas, y me encuentro a las órdenes por cualquier comentario o consultas que surjan. Muchas gracias.